Bueno, este es el tabernáculo y estamos haciendo un repaso. Eh, es muy importante entenderlo desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios enseñarnos al ordenar construir este tabernáculo? Este tabernáculo, Dios le ordenó a Moisés que lo construyera y toda la historia de la construcción está en el capítulo 25 de Éxodo. Éxodo 25, ojalá lo puedan leer. 25, 26, 27, 28, todo el diseño. ¿Y por qué Dios y para qué Dios le ordenó a Moisés construirlo? Porque le ordenó construirlo después que ellos salieron de Egipto y en la travesía por el desierto de 40 años. Entonces, él le ordenó construir este tabernáculo que está dividido en tres secciones, en tres partes. Este tabernáculo se constituyó el templo para ellos, fue el templo. Ahora, el templo no es el templo que Dios construyó y que después también, este mismo templo después lo hicieron de manera sólida, porque aquí ustedes lo ven con carpas, con telas, ¿verdad? Eh, Fue desarmable, fue móvil, porque eso supone que ellos iban caminando por el desierto, entonces ellos cada vez que llegaban a un sector, eh, ellos tenían que armar el templo, armar este tabernáculo, ¿verdad? Y habían asignaciones, habían gente especialista o dedicadas, digamos, y asignadas tanto para el servicio de la construcción o de la edificación de este templo o de este tabernáculo, como también para la administración dentro del tabernáculo. Los que ministraban en el interior del tabernáculo eran sacerdotes, solamente sacerdotes, y los que trabajaban y operaban en el servicio de ya sea del fuego, de la leña, del agua, de armar, desarmar, eran los levitas de la tribu de Leví. Recuerden que Israel está dividido o está compuesto de 12 tribus, 12 tribus. Ahora, templo, este fue el primer templo, pero el templo que Dios ordenó construir no es el concepto de templo que tenemos nosotros hoy día, porque nosotros llamamos, o la gente realmente le llama templo a las estructuras, a las iglesias, o también más llamadas iglesias, a las estructuras, a los edificios, a las casas, y le dice iglesia, le dice el templo, vamos al templo, vamos a la iglesia. En este tabernáculo nunca hubo una reunión. Nunca hubo un culto. ¿Mm? La administración de los sacerdotes era de otra manera, era exclusiva, de acuerdo a la ordenanza que Dios había establecido. Era sacrificio de animales, era cambiar el agua de la fuente de agua que está en el patio o en el atrio, era cambiar el aceite en la lámpara interior del lugar santo, cambiar los panes en la mesa del pan de la mesa de la proposición, era cambiar el incienso, el aroma. Ese era el trabajo, el servicio de los sacerdotes. Y eso tiene que ver con una administración, con un servicio que nosotros también prestamos a Dios. Por eso es importante aprender esto, porque esto es lo que Dios quiere de nosotros. Lo que se hace en el interior de este tabernáculo es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, pero tenemos que entender desde la perspectiva divina qué es este templo, para qué fue construido, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Lo que yo quiero ahora que veamos que también este tabernáculo fue diseñado por Dios para enseñarnos cómo estamos constituidos nosotros, como personas, como seres humanos. ¿Mm? Este tabernáculo es la escuela de Dios. Y yo diría que más que la escuela, es la universidad de Dios, porque no todos lo entienden, no todos lo descubren, no todos pueden ingresar a este estudio, a esta escuela. Entonces, Dios nos ha permitido a nosotros aprenderlo, estudiarlo y al mismo Gracias, tiempo Señor, por lo asimilarlo, que porque aquí hay tenemos en el mucha momento. revelación, hay Gracias. mucho conocimiento, hay mucha profundidad. Este tabernáculo nos enseña, en primer lugar, la naturaleza y el carácter de Dios, porque, porque en este tabernáculo está, está el propósito de Dios, está la voluntad de Dios, está Dios mismo. Dios mismo está en todo este tabernáculo, en cada uno de los muebles, en cada uno de estas
estos cercos, de esta reja, de esta carpa, de lo que cubría la misma nube que ustedes ven salir por ese dibujito ahí. Cada uno de estos elementos revela un aspecto del carácter de Dios, un aspecto de la naturaleza de Dios, de cómo es Dios. Entonces, el tabernáculo nos va a enseñar y nos va a ayudar a conocer a Dios, cómo es Dios. Ahora, ¿por qué Dios utiliza algo como esto, un tabernáculo, llamado tabernáculo, un edificio como esto? Porque Dios es espíritu principalmente y nosotros no podemos entender las cosas espirituales con nuestra mente, o con nuestra alma. Nuestra alma es finita, nuestra alma es limitada, nuestros pensamientos son limitados, nuestra mente es limitada. En cambio, Dios, que es espíritu, ¿verdad? Él tiene una mente superior, obviamente, una mente brillante, una mente que nosotros no podemos alcanzar. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios nos pone estos recursos, estas herramientas, para que nosotros podamos de alguna manera conocer aspectos de Dios. Aspectos, porque no vamos a lograr conocer nunca totalmente a Dios. No vamos a lograr ver la obra de Dios, ver a Dios completamente, ¿verdad? En su dimensión, en su grandeza, en su inmensidad. Es imposible. Solamente lograremos conocer a Dios si estamos en Cristo. Y si tenemos el Espíritu Santo, ¿por qué? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo conoce la mente de Dios, Mm. porque es el Espíritu de Dios. Entonces, por eso que Dios nos ha dado a su Espíritu Santo para que nosotros conozcamos aspectos de la mente de Dios, porque el Espíritu Santo nos va revelando de manera progresiva aspectos de la naturaleza, del carácter de Dios. ¿Mm? No totalmente, pero va a llegar un tiempo, un, 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 va a llegar un momento cuando se nos destapen los ojos, se nos abran los ojos espirituales, se nos destape el corazón, los oídos, todos los sentidos espirituales y vamos a ver a Dios tal cual es, porque lo dice la Biblia. Dice que le veremos como Él es decir, en su realidad, en su dimensión, en su divinidad, pero también lo veremos en toda su potencial. En todo su potencial conoceremos la mente de Dios, conoceremos el corazón de Dios, conoceremos las motivaciones de Dios, por qué hace lo que hace, por qué hizo el mundo, por qué hizo el universo, por qué nos hizo a nosotros, etcétera, etcétera, por qué la eternidad. En fin, va a llegar ese momento un día cuando partamos de este mundo, si no estamos vivos en el arrebatamiento, seamos arrebatados y nos encontremos con el Señor. Entonces, eso es lo que Dios tiene preparado para nosotros, es lo que Dios quiere que nosotros también entendamos. Entonces, nos dejó este material, este Mm. recurso, como les dije, como un, una herramienta, un recurso, una pedagogía, ¿verdad? Para que nosotros podamos visualizar el reino, visualizar en la naturaleza el carácter de Dios, visualizar la obra de Dios, porque en este tabernáculo está, mire, fíjense, en este tabernáculo estamos nosotros, está nuestra constitución, nuestra composición, cómo estamos constituidos, cómo estamos compuestos. Por eso que vamos a ver paso a paso. Y primero vamos a conocernos a nosotros, ya se los dije la semana pasada, pero vamos a conocernos a nosotros. Si nosotros logramos conocernos, cómo estamos hechos, por qué estamos hechos de esa manera, vamos a lograr conocer a Dios. No podemos pretender conocer a Dios si primero no nos conocemos a nosotros. ¿Mm? No podemos, esto es como la guerra. En la guerra, las Fuerzas Armadas, el poder militar, primero, para poder atacar al enemigo, lo estudia al enemigo. Estudia la capacidad que tiene de armamento, estudia, ¿cierto?, dónde tiene sus armamentos, estudia la capacidad que tienen sus integrantes, los militares, cuánta es la preparación que tienen ellos, la educación, la formación, etcétera. Entonces, cuando un ejército o una nación va a atacar a otra, primero lo estudia, lo conoce. ¿Ah? Bueno, esa es la parte negativa, pero en la parte positiva, ¿verdad? Si nosotros queremos conocer a Dios, necesitamos conocernos a nosotros mismos, porque Dios nos hizo a nosotros a la manera de Él, a la forma de Él. Acuérdense que dice que nos creó a imagen y semejanza de Dios. Nos creó a imagen y semejanza de Dios. Entonces,
Si podemos conocernos a nosotros, podemos conocer a Dios. ¿Ah? Si podemos conocer cómo nos creó Dios, podemos conocer al Creador. ¿Ah? Qué bueno es el Señor que nos dejó esta herramienta, estos recursos. ¿Ok? Bueno, sin más preámbulo, entonces avancemos. Esto entonces nos enseña. Les dije que nos vamos a conocer a nosotros, vamos a conocer a Dios, pero también vamos a conocer la obra de Cristo en la cruz. ¿Por qué vino Cristo a la cruz? ¿Por qué vino a morir? ¿Ah? No vino simplemente a morir por una cuestión emocional, emotiva, ¿verdad? Afectiva. No, hay un propósito detrás de todo esto. Y este tabernáculo revela eso, revela la razón por la cual Cristo murió, cómo murió, qué es lo que pasó en la misma cruz, nos revela esto. ¿Mm? Imagínense, aquí hay un caudal de recursos, de riqueza, de conocimiento, de estudio, de principios, de sabiduría. Es importante que lamentablemente que hay mucha gente que no lo entiende, pastores, líderes que no lo estudian, maestros que no lo estudian o lo minimizan, lo menosprecian. Pero nosotros le vamos a dar el valor que tiene porque por algo Dios lo hizo, lo construyó y nos va a ayudar muchísimo a nosotros. Entonces, fíjense que el tabernáculo está dividido en tres partes o en tres sesiones, ¿cierto? En el atrio, que es el patio, y hay una sala dividida en dos sesiones, lugar santo y lugar santísimo. ¿Mm? Lugar santo, lugar santísimo, así se llama, tal cual. Dios le dijo que le pusiera estos nombres. Al patio, atrio, a la sala donde estaba la carpa, ¿cierto? Interior dividida en dos partes, lugar santo y lugar santísimo. Así se llama, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, nos representa a nosotros, nos muestra cómo estamos constituidos nosotros. Entonces el atrio es nuestro cuerpo, el lugar santo es nuestra alma y el lugar santísimo es nuestro espíritu. Entonces nosotros estamos constituidos en tres partes, cuerpo, alma y espíritu. Ahora, la psicología, escuchen esto, la psicología, la ciencia médica, los científicos, no entienden esto, primero que nada. Y segundo, no entienden al ser humano. Ellos, para ellos, solamente existe el alma y el cuerpo. Ellos no estudian, no entienden que tenemos un espíritu. Ellos asocian el espíritu con el alma como como un solo ente. ¿Mm? No como entidades o entes separados. Pero Dios quiere que lo entendamos de manera Espíritu. separada, ¿ya? No mezclada. En cambio, la psicología, como te digo, lo estudia y lo entiende juntos, como una sola ente, entre el cuerpo y el alma, que es una sola cosa. Pero la Biblia nos dice otra cosa. Y este tabernáculo, esta escuela nos enseña otra cosa, y la Biblia nos enseña otra cosa, que Dios nos Lugar creó santo, parte, alma. de tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu, ¿ya? Bueno, entonces, cuerpo, alma y espíritu, fíjense en esto. Cuerpo, alma y espíritu, aquí está. Y aquí está. A ver si me pasé algo, voy a devolver atrás. Ahí está, ¿ya? Cuerpo, alma y espíritu. Bueno, eso ya lo leímos, pero insisto, quiero dejarlo grabado ahora. Acuérdense de esto, estas tres partes. Estos somos nosotros, constituidos con un cuerpo, donde están nuestros cinco sentidos, con un alma, que son nuestros pensamientos, voluntad, emociones, y nuestro espíritu. ¿Eh? Ahora, escuchen esto. El espíritu fue creado por Dios de manera particular y especial, con una sola función, con un solo propósito, que es relacionarnos con Dios. Dios se relaciona con nosotros por medio de nuestro espíritu. Dios no se relaciona con nuestra alma y menos con el cuerpo, con nuestra carne, porque el cuerpo es la carne. En el cuerpo están nuestros cinco sentidos. ¿Mm? Los cinco sentidos del cuerpo. En el alma están nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad. Lo vamos a ver y explicar luego con monitos, con dibujos. Y en el espíritu es algo más profundo. También hay tres elementos,
¿ya? La intuición, la comunión y ayúdenme ustedes, me falta algo. Intuición, ya lo leímos. Intuición, comunión, la mente de Dios. Lo vamos a ver después con dibujitos, no se preocupe, le estoy dando un aspecto general. Ok, avancemos. Entonces, en cada uno de estas divisiones, Dios colocó muebles, puso muebles o inmobiliarios. ¿Mm? En el atrio puso dos muebles. Uno llamado, el primero a la derecha, llamado altar de bronce, es donde se hacen los holocaustos. Pero eso da lo mismo por ahora, pero después tiene relevancia para nosotros. Ahora aprendamos lo que tenemos y lo que hay en nosotros. El altar de bronce a la derecha, el primer mueble. El segundo mueble que parece una copa, pero es un lavatorio grande, es la fuente de agua o lavacro. Y luego en el lugar santo, que es nuestra alma, hay tres elementos. La lámpara, hay una mesa con 12 panes, llamada la mesa de los panes de la proposición. El altar del incienso, altar del incienso. Tres elementos que nos van a definir y que nos van a enseñar cómo somos nosotros, cómo estamos constituidos. Y finalmente en el lugar santísimo, un solo mueble, el arca del pacto, que lo vamos a ir, como te dije, a especificar uno por uno cuando entremos a estudiar el espíritu. Veamos. Entonces en el cuerpo, en el atrio o el cuerpo, hay dos muebles, altar de bronce, el lavacro. ¿Mm? Altar de bronce, el lavacro. Eh, por ahora, no quiero profundizar, pero solo un barniz. En el altar de bronce hacían los holocaustos, hacían sacrificios. Todo esto tiene un sentido, todo esto tiene una razón, todo tiene una explicación para nosotros espiritual, espiritual. ¿Mm? La razón por qué esos muebles están allí. El lavacro, que es lo que hacían los sacerdotes, recuerden, les dije yo, les mencioné que los que ministraban, operaban dentro de este tabernáculo eran solamente sacerdotes. Los levitas, que eran los ayudantes, ellos eran los del servicio, ¿ah? Los que limpiaban el baño, los que traían el agua, los que traían el pan, etcétera. Acá, los que transportaban los elementos cuando había que moverse de un lado a otro, etcétera. En el lavacro estaba el agua. ¿Qué es lo que hacían los sacerdotes? Primero en el altar de bronce ofrecían los sacrificios. La gente traía sus ofrendas, porque antiguamente, para pedirle perdón a Dios, ellos tenían que traer una ofrenda. ¿Ah? Antiguamente. Traían una ofrenda, ya sea de un animal cualquiera, un palomo, el más pobre dice que era un palomo, pero la ofrenda era un cordero, un animal. De ahí para adelante, ¿ya? Eh, luego está el lavacro, el altar de bronce, ¿sí? Ahí hacían los sacrificios. Luego estaba el lavacro, era una fuente, un lavatorio, en donde los sacerdotes tenían que lavarse las manos y los pies. Entonces, lo primero que hacían ellos para poder ministrar, oficiar dentro de estos materiales, estos elementos, estos muebles, ellos tenían que lavarse las manos y lavarse los pies. Todo esto tiene un sentido espiritual, tiene una explicación espiritual y tiene una enseñanza para nosotros, ¿m? Que representa a algo más mayor, más relevante, más superior, supremo, que lo vamos a estudiar obviamente paso a paso. Entonces, entendamos primero la mecánica de esto. El altar de bronce hacían los sacrificios para el perdón de los pecados de cada persona. En el lavacro se lavaban los pies y las manos los sacerdotes para poder trabajar dentro en el interior del, del tabernáculo. O sea, no podían llegar y meterse y oficiar, no, todavía todo una ordenanza. Y todo esto tiene, como te digo, un sentido espiritual significativo para nosotros. Obviamente que lo vamos a ir estudiando, como te dije, paso a paso. Ahora nos estamos conociendo nosotros. Después, luego estudiaremos esos materiales. Entonces, altar de bronce, el lavacro en el cuerpo, en nuestro cuerpo, que es el atrio, ¿ah? En el lugar santo, que es nuestra alma, estos tres muebles, como les dije, la lámpara, la mesa del pan de la proposición y el altar del incienso. ¿Okay? Y en el lugar santísimo, el arca del pacto. Veamos, aquí están los tres, aquí está completo el cuadro. ¿Mm? Estamos completos nosotros.
Vamos a ver entonces ahora, aquí está, el tabernáculo entonces nos enseña cómo es Dios, su naturaleza, su carácter, su propósito para nosotros en esta tierra y para la eternidad. Porque nos hizo como somos, de tres partes. ¿Ah? Conocernos a nosotros mismos. ¿Para qué vino Cristo a este mundo? Etcétera. La cruz de Cristo él está también tipificada y representada en este tabernáculo. Lo que pasó en la cruz y lo que está pasando aún, hoy día, dentro de nosotros, porque la cruz, ustedes van a llegar a la conclusión y al entendimiento de que la cruz está dentro de nosotros viva, está vigente. No es algo que pasó hace 2000 años atrás, que ahora luego viene la Semana Santa, se va a celebrar la Semana Santa. Los católicos, no los cristianos, los católicos, ellos van a celebrar la Semana Santa, nosotros no. Y nosotros tenemos otro tipo de celebración, pero recordando un hecho histórico, algo que pasó hace 2000 años, pero la cruz es vigente, la cruz está viva, la cruz es eterna. Lo que pasó en la cruz con Cristo, la razón por la cual murió y la razón por la cual está operando todavía en nosotros. La cruz está viva, está vigente y está dentro de nosotros. Esa cruz donde Cristo murió, después fue sepultado, después resucitó. Todo esto son aspectos de la cruz. ¿Ah? La muerte, la sepultura, la resurrección. ¿Mm? Y la venida del Espíritu Santo. Todo esto es un conjunto, no está separado. Todo está uno tras de otro, está ligado, está unido. Es una obra, la cruz es una obra. ¿Mm? No es, como te digo, algo que pasó, algo separado una cosa en otra. No, todo tiene una razón y un propósito de ser. Entonces la cruz de Cristo es ¿qué es lo que pasó en la cruz? Está todo señalado, descrito en este tabernáculo. ¿Mm? ¿Y qué está pasando dentro de nosotros con esa cruz? ¿Ah? Eso es muy importante, lo vamos a ver también. Ok, entonces aquí está en el lugar santísimo, ¿ya? El arca del pacto. Esto es tremendo. Este es nuestro espíritu. En nuestro espíritu tenemos esto. ¿Mm? Ahí hay dos ángeles. Esa es una tapita llamada el propiciatorio. Lo estoy dando adelanto, lo vamos a ver después detalle por detalle, pero estoy dando un adelanto. Este mueble, que es un baúl, ¿verdad? En su interior hay tres elementos. Así como en el lugar santo hay tres elementos, ¿verdad? Tres muebles. En el arca del pacto, en el interior hay tres elementos, ¿verdad? Hay tres cosas que Dios puso ahí en su interior, pero está protegido por dos ángeles, que son arcángeles, en la categoría de arcángeles. Y esa es una tapa que se levanta, que se abre, ¿verdad? Y ese tiene un nombre, se llama propiciatorio. Lo vamos a ver después también. Entonces, les dije a ustedes, esto es muy importante, ya lo expliqué esto, que Dios es espíritu. Por eso que enseña, nos enseña este tabernáculo para que nosotros, humanos, podamos entender a Dios que es espíritu, porque nuestra mente no lo podemos entender. Entonces dijimos que es la esencia de la realidad de Dios, ser en espíritu. Dios es espíritu, etcétera, lo hablamos, y los que le adoran en espíritu es verdad necesario que le adoren. La palabra verdad es aletheia o aletheia, que significa realidad. Entonces, la realidad de Dios es que es espíritu. Y Él quiere que le adoremos en espíritu, no humanamente, sino con nuestro espíritu, desde nuestro espíritu. ¿Cómo se hace eso? Es algo que tenemos que aprender. ¿Cómo se adora en espíritu? ¿Cómo se busca a Dios en espíritu? Es algo que también nosotros vamos aprendiendo, vamos ejercitando, porque el espíritu hay que ejercitarlo así como ejercitamos la mente, ¿verdad? Hacemos ejercicio para la mente, ¿cierto? Practicamos ahí, la abuela, ¿cierto? Tiene sus libritos de sopas de letras, ¿verdad? Para poder ejercitar la mente y mantenga su mente viva activa. Bueno, el cuerpo, nosotros hacemos nuestros ejercicios físicos, ¿verdad? Gimnasio, trotamos, bicicleta, lo que sea, ¿verdad? Nosotros hacemos nuestras elongaciones, en fin. En el espíritu también tenemos que ejercitar el espíritu. ¿Mm? Tenemos que hacer ejercicio del espíritu. ¿Qué es hacer ejercicio del espíritu? Es aprender a oírlo, a aprender a escuchar a Dios, al Espíritu Santo y a Dios en nuestro espíritu, porque Dios nos habla por medio de su espíritu. Entonces, es algo que tenemos que aprender, ejercitar, desarrollar dentro de nosotros, en nuestro espíritu. El espíritu nuestro tiene que crecer, tiene que fortalecerse. ¿Mm? Es algo que tenemos que potenciar. ¿Ah? Las cosas espirituales que son de Dios nacen de nuestro espíritu.
o vienen a nuestro espíritu y están en nuestro espíritu porque tenemos al Espíritu Santo morando en nuestro espíritu. Por lo tanto, es algo que tenemos que ejercitar. ¿Por qué? Porque el espíritu, Dios que es espíritu, es una clase de vida. Una clase de vida. Por lo tanto, nuestro espíritu tiene que adecuarse, tiene que ser calificada, tiene que ser proyectada para ese nivel de vida superior a la cual Dios existe. Entonces, como Dios es espíritu, es la clase de existencia muy superior a toda clase de existencia material y es la forma de existencia más excelente que cualquier otra cosa, clase de existencia. Esa es la clase de vida de Dios. Dios es espíritu. Dios no quiere que lo concibamos de ninguna forma, de ninguna manera, ya sea humana, física, ni siquiera conceptual. Dios quiere que lo percibamos como espíritu, que lo entendamos que Él es espíritu, porque esa es una clase de vida. ¿Mm? Tenemos la clase de vida, ¿cierto? Material, de los animales, de los insectos, de los vegetales. Esas son diferentes clases de vida. Nuestra propia existencia es una clase de vida humana. Pero la clase de vida de Dios es otra, una clase de vida superior, excelente, ¿ah? Eh, más excelsa, ¿ok? Que toda clase de vida o de existencia material, mucho mayor. Es la clase de vida excelente de Dios, que por la vida de su Hijo en el Espíritu Santo está creando en nuestro ser. Yo quiero que entiendan esto. Dios nos está transformando y nos está llevando a esa clase de vida de Él. ¿Ah? Por eso tanta prueba, por eso tanto entendimiento, tanta oración, tanta palabra. Por eso Dios nos dio su Espíritu Santo, porque es la clase de vida excelente de Dios, que por la vida de su Hijo en nosotros, recuerde que Cristo ya mora en nosotros. Cristo vive en nosotros, en el Espíritu Santo, ¿ah? Que está creando nuestro ser. Es decir, miren, escuchen esto. Nosotros, Dios nos dio el Espíritu Santo. Ahí está en 1 Corintios capítulo 3, verso 16. ¿Mm? ¿Acaso no saben ustedes, dice ahí 1 Corintios 3, 16, que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en ustedes? Dios nos dio el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y el Espíritu Santo nos está revelando todas estas cosas, nos está homologando, nos está transformando a un nivel superior de vida, que es la clase de vida de Dios, su existencia en donde no hay muerte, no hay dolor, no hay enfermedades, no hay preocupaciones, no hay tiempo, no hay espacio, porque Dios, en esa clase de vida excelente de Dios espiritual, no hay tiempo, no hay espacio. ¿Ah? No hay tiempo, entonces es un estado de vida presente, es un estado de vida constante presente, un constante o es un eterno presente. Dios es un eterno presente, en Dios no existe pasado ni futuro, solo el presente. Cuando a Juan le fue revelado, al apóstol Juan le fue revelado el Apocalipsis, todo eso ya pasó. Para nosotros es futuro, pero para Dios eso ya es presente o para eso ya pasó, ¿verdad? Porque ya lo vio. Juan el apóstol vio todo lo que ya pasó en el futuro nuestro, pero para Dios es presente, está vigente. Entonces, lo único que falta ahora es que se cumpla en el tiempo lo que ya Dios mostró a Juan en el libro de Apocalipsis que estamos estudiando ahora. Importante entonces entender que en Dios todo es presente. Por eso que él, cuando Moisés le dijo, bueno, ¿y cómo le digo al faraón quién eres tú? Porque ni siquiera Moisés conocía al Señor, conocía a Dios cuando se le reveló para que fuera a hablar con el faraón, para que dejara libre a Israel, que estaba esclavo por más de 400 años. Entonces ya era el tiempo de salir de la esclavitud a otra tierra. Entonces, ¿cómo le digo? ¿Quién eres tú para que yo le diga que tú me estás enviando? Le dijo Moisés. Bueno, le dijo, dile al faraón que el yo soy te está enviando y te está hablando. El yo soy. ¿Ah? El yo soy, es decir, el presente. El Dios yo soy, el Dios presente. ¿Ah? Ese es el nombre de Dios, el yo soy, el presente. ¿Mm? El yo soy te está diciendo que nos dejes salir de la esclavitud. Ok, entonces, eh, esto es importante porque estos son misterios, estas son revelaciones. No todo el mundo lo entiende, no todo el mundo lo sabe, pero nosotros lo vamos a aprender ahora. Ahora, por eso que dice Hebreo 12:9 que Dios es Padre de los espíritus. ¿Ah? Porque Dios es Padre, Dios
eh, está por sobre todos los espíritus que puedan existir, ya sea buenos o malos, porque hay espíritus malos y hay espíritus buenos, pero Dios es Padre de todo espíritu. Dios está por sobre todos los espíritus. Todos sabemos que el enemigo, Satanás, se rebeló siendo espíritu, un ángel creado. Ese era un espíritu. Los ángeles viven en esta clase de vida de Dios, excelente. Son espíritus ministradores, dice la Biblia, todos los ángeles, pero que tienen un cuerpo humano, un cuerpo físico que lo podemos nosotros palpar y tocar como Cristo. Cuando resucitó, siempre pongo el mismo ejemplo, Cristo cuando resucita, Él resucitó con un cuerpo glorificado, purificado, inmortal, un cuerpo divinizado, puro, perfecto. ¿Mm? Ese cuerpo lo vamos a adquirir nosotros cuando seamos arrebatados. O si es que morimos y en el arrebatamiento Dios nos resucite, vamos a adquirir ese mismo cuerpo, un cuerpo glorificado, espiritual, pero con nuestro propio cuerpo, como te dije, transfigurado, regenerado, etcétera. ¿Mm? Entonces, Dios es Padre de los espíritus. Entonces, esos demonios que son espíritus son los que se rebelaron en el cielo y Dios los echó del cielo. Se rebelaron y hoy día son espíritus, pero son espíritus malos. Son espíritus que influyen en la gente, que son espíritus que andan deambulando. Son miles, millones de espíritus, si lo pudiéramos. Nosotros tenemos una vista espiritual, veríamos que este mundo está infectado, está rodeado de demonios, de espíritus malos, que son ángeles que se rebelaron en el cielo, que hoy día están atacando a la gente y que están influyendo en la gente, en los pensamientos, en los actos. La violencia que hoy día vemos en el mundo, los vicios que hoy día vemos en el mundo son influencias satánicas, influencias mundanas, de espíritus mundanos que la gente, ¿cierto?, por no creer en Dios, le abre puertas y los demonios entran por esas puertas ya de odio, por las puertas por las puertas que uno abre de frustraciones, puertas abiertas de, de traumas, de mentiras. Esas son las puertas abiertas que el hombre, el ser humano, le abre a todos estos espíritus para que puedan entrar y gobernar sus mentes y sus corazones. ¿Mm? Son reales, pues, pero Dios es Padre de todos esos espíritus también. Que un día todos estos demonios, estos espíritus, Dios los va a juzgar y los va a enviar definitivamente al infierno, encadenados a las prisiones del infierno. Ahora andan libres, ahora están libres porque todavía no ha llegado el día de su juicio. Pero Juan en el Apocalipsis vio ese día, cuando Dios juzga a todos, a los seres humanos y juzga también a los espíritus. ¿Mm? Todo eso, disculpen, fue ya cancelado en la cruz, por la cruz, por Cristo en la cruz, pero solo falta que se cumpla en el tiempo nuestro. Pero eso ya está ya ejecutado. Bueno, Dios es Padre de los espíritus. Entonces, los seres espirituales con cuerpo de reino glorificado. ¿Mm? Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, lo hablamos la semana pasada, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Entonces, el reino de Dios es un reino de espíritus, pero con cuerpos humanos transformados, que vamos a mirarnos, vamos a tocarnos, vamos a conversar, vamos a abrazarnos, vamos a tener recuerdos, pero recuerdos buenos, porque dice la Biblia, las cosas malas pasaron, solo quedarán cosas buenas en el recuerdo. Bueno, estoy dando una visión amplia de cómo es Dios y por eso este tabernáculo, para entendernos a nosotros, por qué Dios nos, por qué Dios nos hizo, ¿verdad? Fíjate, ya estamos entendiendo, ya estamos asimilando ahora este tabernáculo y a nosotros mismos. Dios nos hizo cuerpo, alma y espíritu. Entonces, en nuestro espíritu nosotros podemos tener esta similitud con Dios, solo en nuestro espíritu, pero es algo también que tenemos que profundizar, cavar. La Biblia habla de cavar, de sacar piedras, porque la única manera de que nosotros podamos llegar a nuestro espíritu es cavando, sacando cosas, porque no podemos tampoco observar nuestro espíritu a simple vista. Para poder llegar a nuestro espíritu hay cosas que tenemos que hacer, arrepentirnos, orar, leer la palabra de Dios, acercarnos a Dios, tener una relación con Dios. Es decir, tenemos que sensibilizarnos nosotros mismos para poder nosotros detectar nuestro espíritu. ¿Mm? Es algo que no es tan simple, pero como dije, es algo que se puede ejercitar. ¿Mm? Y que podemos nosotros fortalecerlo. Podemos nosotros fortalecerlo, hacerlo crecer. Puede. Y que llegue la idea de Dios es que nuestro espíritu sea mayor,
espíritu pueda gobernar nuestra alma y pueda gobernar nuestra carne. Si logramos nosotros hacer desarrollar nuestro espíritu, hacer crecer nuestro espíritu con todo lo que Dios nos ha dado y puesto dentro de nosotros, tenemos las herramientas suficientes para gobernar nuestra alma y gobernar nuestra carne. Entonces somos más que vencedores, somos victoriosos, lo que estamos aprendiendo en Apocalipsis. Lograremos ser seres humanos gobernados por el espíritu y no por el alma, no por el alma y no por la carne. ¿Mm? Ok, vamos a avanzar. Luego vamos a ver el problema que tienen ser gobernados por la carne, el problema que hay para nosotros ser gobernados por el alma, pero las virtudes y las bendiciones y los beneficios que es que logremos que nuestro espíritu nos gobierne a nosotros. ¿Mm? Vamos a ver esos beneficios, vamos a ver esas bendiciones también. Así que ahora le estoy dando, como digo, como una introducción. Todo esto es como una introducción. ¿Mm? Avancemos. Ya estamos entendiendo por qué Dios es como es. ¿Ya? Entonces el lugar santísimo es nuestro espíritu humano. Yo quiero avanzar. Vamos a ver. Alma y espíritu. El alma. ¿Mm? Vamos ahora a enfocarnos en el alma. Ya lo vimos, pero vamos a repasar. El alma. Esto nos importa porque tenemos que conocernos nosotros primero. Entonces, ¿qué es el alma? ¿Mm? ¿Qué hay o qué tenemos en nuestra alma? Porque el alma somos nosotros. ¿Qué es el alma? El alma es nuestra personalidad individual, es nuestro yo. Ese ser humano, eres tú. Tú eres un alma viviente. Ahí está especificado, está descrito en 1 Corintios 15:41. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. ¿Mm? Adán fue hecho un alma viviente. Es decir, esto que tenemos acá, con tres elementos, con tres virtudes, si podríamos decirlo de otra manera también. Entonces Dios dejó estas figuras, estos símbolos, para representar nuestra alma, cómo estamos constituidos, qué es lo que tenemos, para poder nosotros también entender el alma. ¿Ah? El alma, no, lo que tenemos, lo que somos. Entonces, el alma es el asiento de los pensamientos de la mente o de la mente, nuestros pensamientos, nuestra mente, la voluntad, nuestra voluntad y las emociones. ¿Mm? Entonces, fíjense, la mente está representada aquí en esta lámpara, en el candelabro. La voluntad representada en la mesa del pan de la proposición. Fíjense el nombre lo dice. Mesa del pan de la proposición, es una propuesta de Dios, ¿te fijas? Una propuesta a la cual nosotros podemos escoger o no escoger, elegir o no elegir, preferir o no preferir. ¿Se fijan? La mesa del pan de la proposición. Qué inteligente Dios. Y hay 12 panes, que representan, ¿cierto? La palabra de Dios completa. Entonces Dios nos da a escoger. Aquí en esta mesa nos da a escoger, escojan. O coman pan o no coman el pan. El pan es Cristo. Coman Cristo o no coman Cristo. ¿Te fijas? Estoy dando adelanto, eso lo vamos a ver en detalle después. Pero aquí está descrita nuestra composición. La lámpara, la mente, la mesa, la voluntad y el altar del incienso, nuestras emociones, nuestros sentimientos. ¿Ah? Emociones, sentimientos, nuestras motivaciones. ¿Qué tiene que ver con esto, con este mueble? ¿Ok? Y los sentimientos, nuestras emociones, ¿cierto? Son nuestras penas, nuestras angustias, nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestros odios, ¿verdad? Eh, nuestros, etcétera. Pero en la voluntad, la capacidad de elegir, de escoger, el libre albedrío, lo vimos eso. Entonces, volvamos acá. Entonces, Adán fue convertido en un alma. Él no era un alma, recuerden que ustedes, y eso lo hablamos la semana pasada, fue hecho de un barro, era un barro. Era un, era un, un barro, ¿ah? Una figura hecha de agua o de escupo, si queramos decirlo, porque recuerden que en una oportunidad el Señor escupió en el barro y le pasó por los ojos de un ciego y el ciego sanó. Escupió, hizo barro. Bueno, así somos nosotros. Eso somos nosotros, barro. Nosotros no nos creamos el cuento de que somos súper inteligentes, somos barro. ¿Mm? Pero ese barro, Dios sopló. ¿Qué es lo que sopló Dios? Su espíritu.
Recuerden que fuimos creados a imagen de Dios y semejanza de Dios. Lo que Dios sopló en él fue el espíritu. Lo que primero Dios puso en el hombre fue el espíritu, su espíritu, que es nuestro espíritu. Ese espíritu, el que da vida, nos da vida. Si no tenemos el espíritu, estamos muertos. Entonces lo primero que sopló Dios fue, ese soplo es el aliento de vida, su espíritu. Y cuando ese espíritu entró en el ser humano, instantáneamente ese ser humano se convirtió en un alma viviente. Con estos tres elementos, con mente, con voluntad y con emociones. ¿Mm? Se convirtió, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. ¿Ya? Un alma viviente, con, con cuerpo, con alma y con espíritu. ¿Ok? Avancemos. Y aquí está un poquito más explicado estos tres elementos. Entonces, comenzando desde la derecha, el altar del incienso, al medio la mesa, el pan de la proposición, y al final la lámpara o la luz. Fíjense, entonces el primer mueble, el altar del incienso, las emociones, los sentimientos, las motivaciones. ¿Ah? Eso es lo que nosotros tenemos. Eso es una separación, que separemos nosotros y conozcámonos a nosotros mismos. Somos emociones, somos sentimentales, somos emotivos y tenemos motivaciones. Las motivaciones, ¿cierto? Son por qué hacemos ciertas cosas, qué es lo que hay detrás que nos mueve a hacer ciertas cosas. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Mm? Eso tiene que ver con las motivaciones, con los sentimientos, con las emociones. Luego tenemos en la mesa el pan de la proposición, la voluntad, que es la capacidad de elegir, la capacidad de tomar decisiones, que es el libre albedrío. ¿Ah? Nosotros tenemos la capacidad de escoger lo que queremos. Dios nos hizo con esa virtud, con esos atributos de escoger lo que yo quiero. Si yo quiero portarme mal, me porto mal. Si quiero portarme bien, me porto bien. Si quiero pensar tal cosa, pienso tal cosa. Si quiero ver tal cosa, veo tal cosa. Es mi decisión. ¿Ah? Pero también recuerden que hay un versículo ahí en la Eclesiastés que dice que Dios nos juzgará de todas las cosas, juzgará de todo lo que nosotros hayamos hecho, porque finalmente le tenemos que rendir cuenta a Dios y Él es nuestro creador, Él es nuestro Padre. ¿Ah? Así que en cierta medida no somos tan libres como quisiéramos, porque igual vamos a tener que rendirle cuentas a Dios. Bueno, pero nos hizo con esa capacidad. Y al final la lámpara, la luz, ¿cierto? Que son nuestros pensamientos, el conocimiento que nosotros tenemos, la capacidad de conocimiento que tenemos y que hemos adquirido también con los estudios, con lo que vemos, con lo que leemos, ¿verdad? El conocimiento que vamos adquiriendo. El intelecto, ¿ah? Nuestra capacidad, ¿verdad? De inteligencia, la inteligencia misma, la razón, la lógica, etcétera. Esa es nuestra lámpara. Esa es nuestra, está representado en esta lámpara, en esta luz. Entonces, fíjese, tres formas, tres virtudes, atributos que tenemos nosotros en el alma. Emociones, voluntad, pensamiento. ¿Ok? Avancemos. Aquí está el alma. La mente, ¿cierto? Que son los pensamientos humanos, el conocimiento virtual, la perspectiva individual que tenemos de las cosas, que está, ¿cierto?, relacionada o que está, digamos, determinada también muchas veces por la cultura, por los estudios, por la familia, por las habilidades nuestras, etcétera. De acuerdo a todo eso, es nuestra capacidad de pensamiento, entonces nosotros pensamos y nosotros opinamos y nosotros tenemos una idea, ¿verdad? Tenemos una forma de hacer las cosas, etcétera. Luego están las emociones, que son los sentimientos, es la manera natural como reaccionamos a lo que ocurre a nuestro alrededor frente a situaciones, ¿verdad? Como por ejemplo amor, odio, alegría, tristeza, ánimo, desánimo, optimismo, pesimismo, miedo, valentía, fuerza, debilidad. Y ahí están todas las referencias bíblicas, todo esto está en la Biblia, no es una cuestión psicológica, humana, todo está en la Biblia. Y finalmente la voluntad, que es la capacidad de elección, de tomar decisiones, el libre albedrío, la habilidad de decidir libre y voluntariamente. A Dios nos da esa oportunidad de escoger, libre. ¿Queremos o no queremos? Etcétera. El alma entonces se alimenta de lo externo, es decir, de todo tipo de conocimiento intelectual que podamos nosotros adquirir, ¿cierto? En la educación, como te dije, en la cultura, en lo social, en el ambiente, la filosofía, la psicología, la sociología, todas las ramas de las ciencias sociales, políticas, física, biológica, matemática, etcétera.
¿Ah? Se alimenta, el alma se alimenta de eso. Todo lo que beneficia el saber y el conocer humano, ¿m? De eso se alimenta nuestra alma, de lo externo, ¿m? De la lógica y la razón. Busca encontrar sentido y coherencia a las ideas, de lo contrario la descarta, etcétera, ¿verdad? Entonces el alma se alimenta de lo externo, a diferencia del espíritu, se alimenta de lo interno. Luego vamos a llegar a eso. Y el cuerpo no necesitamos explicarlo o mayores explicaciones porque el cuerpo lo alimentamos con comida, con el McDonald's, con completito del Sebasco, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? El cuerpo. Entonces, necesitamos aprender el alma y el espíritu, que son un poquito más complicados y difíciles de entender, y aquí lo estamos entendiendo. El alma se alimenta de lo externo, todo lo religioso, los legalismos, las tradiciones, las supersticiones, ¿ya? De todo eso, todo lo religioso, como tiene algunas iglesias, ¿verdad? Que exigen que las mujeres se sienten acá, los hombres se sienten acá, algunos oran parados, otros sentados, que así tiene que ser. Eso es religioso, eso es legalismo, eso es legalismo. ¿Ah? Que las mujeres tienen que ir con vestido, que los hombres con corbata, eso es legalismo. Entonces, pero eso alimenta al alma, no al espíritu. Todas esas cosas son tradiciones, son supersticiones incluso. ¿Mm? Bueno, las mismas supersticiones de las religiones, ¿verdad? Que hay que entrar calladito en la iglesia porque si no los santos se van a asustar y entrar de puntilla. Supersticiones, tradiciones. O el púlpito en las iglesias, ¿no? No pases al púlpito porque el púlpito es sagrado, no puedes traspasar. Y algunas congregaciones le ponen barandas a las iglesias, le ponen baranda para que nadie traspase el púlpito. Tradiciones, supersticiones, hermanos. Eso no es bíblico. Ok. El ministerio sacerdotal levítico arónico, les hablé del servicio de los sacerdotes que en el tabernáculo solo ministraban los sacerdotes en cada uno de estos muebles, en el interior, ¿verdad? A eso se refiere. Los levitas, todo esto eran hijos de la familia de Aarón, los sacerdotes eran los hijos de Aarón, que era el sumo sacerdote, que era el hermano de Moisés. Entonces, ellos eran los que ministraban, ¿verdad? Hasta el atrio, hasta el lugar santo, pero no podían meterse al lugar santísimo. Entonces ellos ministraban solamente lo que es el cuerpo y el alma para nosotros. Ellos no entraban al lugar santísimo, que es el espíritu. Entonces, el ministerio sacerdotal era un ministerio almático, almático. Quiero que entiendan eso. Solo enfocado en el alma, en el cuerpo, en el alma y no en el espíritu. Eso es muy importante para nosotros porque con la venida de Cristo eso terminó. Ahora todos somos sacerdotes, todos podemos entrar al tabernáculo. Lo veremos más adelante también porque eso también tiene una explicación. Entonces el culto de Israel estaba destinado a hacer cosas, a hacer algo, ofrendas, sacrificios, fiestas, días de fiesta, rituales, etc. Era el culto al cuerpo, a la estética, a la vestimenta, al cuerpo. Todo eso se ve todavía. Eso alimenta el alma nomás. El culto al cuerpo, ¿verdad? Tiene que estar, vestirse de cierta forma, el pelo largo, el pelo corto, en fin. El culto a la forma, las composturas, la estructura, la ritualidad. El culto a la repetición, oraciones que se repiten, cantos que se repiten, sermones que se repiten, etc. Eso es almático. Eso, de eso se alimenta el alma, pero no el espíritu. Eso no alimenta el espíritu. Son exterioridades. Entonces, lo almático, ¿qué es lo almático? Toda persona que vive en una de estas tres áreas son llamados almáticos, que son fuertes en los pensamientos, fuertes en la voluntad, fuertes en las emociones. ¿Mm? Por ejemplo, una persona fuerte en pensamientos, que tiene muchas ideas, muchas imaginaciones, o que también tiene mucho, mucho raciocinio, que la razona mucho, que tiene mucho conocimiento y que todo lo piensa. ¿Ah? No lo aceptan si no lo razonan, no lo aceptan si primero no lo entienden. Entonces, todo eso es malo porque cuando una persona es almática, quiere también hacer prevalecer su pensamiento, su idea, quiere hacer prevalecer, ¿cierto?, su conocimiento, quiere hacer prevalecer su opinión. Entonces es una persona almática, ¿no? O también una persona almática es cuando es fuerte en la voluntad, se hace lo que se dice, ¿no? No se admiten ideas o esperar de otros, ¿no? Así se hace, esta es mi voluntad o esto es lo que yo digo, ustedes cojan esto, otro, en fin, almático. En las emociones, sentimentalismo, que son afectados por las circunstancias, por todo lloran, por todo se tocan, se quebrantan,
no son fuertes en esa área, ¿ah? Etcétera. Entonces, las motivaciones también es almático. ¿Qué son las motivaciones? Son los centros de rehabilitación, los charlas motivacionales que se dan en las universidades, en los colegios, etcétera. Son centros de ayuda. Por ejemplo, los alcohólicos anónimos, los refugios, los centros, las drogas, los de drogadicción, todo esto son centros motivacionales que lo único que logran, ¿verdad? Lo que quieren, ¿verdad? A través de charlas motivacionales, lograr sensibilizar a la persona que está en el vicio, que está en ese problema almático, para aplicar cambios en su mente. Algunos son efectivos, pero no todos. Ahora, ¿cuánto le va a durar ese cambio a esta persona que está recibiendo una charla motivacional, ¿verdad? Que tiene que esforzarse, que tiene que dejar ciertas cosas, que tiene que hacer, actuar de cierta manera? ¿Cuánto le va a durar? Hasta cuánto le dure su voluntad, nada más. Hasta cuánto le dure su capacidad, su esfuerzo, porque se va a cansar. O hasta cuando se enfrente nuevamente a una tentación, ¿ah? A lo que está luchando en contra. Se vuelva a enfrentar con eso y hasta ahí le va a llegar y va a durar su motivación, su capacitación. ¿Mm? Ok, los mensajes motivacionales, ¿cierto? Ayuda de que yo te daré, etcétera. Es el esfuerzo humano, enfocado en el esfuerzo humano. Aún dentro de las iglesias existen mensajes motivacionales. Sigamos entonces. Ok, vamos a ver un poquito de lo que es el espíritu, nuestro espíritu. A ver si avanzamos un poquito. No sé si bueno, Arca del Pacto, lugar santísimo, es nuestro espíritu humano. Cuando Dios le dijo a Moisés que construyera el arca, perdón, el tabernáculo, lo primero que le dijo es que construyera el arca. ¿Ah? Es decir, que la construcción del tabernáculo comenzó desde adentro hacia afuera. ¿Mm? Eso tiene un sentido y tiene una razón, tiene una explicación. Porque cuando Dios quiere transformar a alguien, cuando Dios quiere obrar en alguien, en la vida de una persona, cuando Dios quiere cambiarlo, cuando Dios quiere trabajar en esa persona, comienza de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, no del cuerpo hacia adentro, no del alma hacia adentro, sino del espíritu hacia afuera. ¿Entiendes? Porque, insisto, porque el alma y el cuerpo son volubles, son variables, hay una palabra ahí que se me fue, son débiles ya, por decirlo, son débiles. Les dura hasta que tengan la voluntad y tengan la fuerza del pensamiento que los ayuda, ¿no? Pero en el interior, de adentro hacia afuera, el cambio es distinto, porque ahora viene el Espíritu Santo a morar en nuestro espíritu para que por medio de la fuerza del Espíritu Santo pueda el Espíritu Santo provocar cambios en nosotros, transformaciones, transformación de mente, transformación de corazón, transformación, ¿cierto?, de hábitos, transformación de costumbres, etcétera, de tradición, en fin. Entonces, es de adentro hacia afuera donde se puede o pueden efectuar los cambios, no de afuera hacia adentro. Entonces, Dios primero dijo, construye el arca, es decir, el lugar santísimo. ¿Mm? Y aquí está, de adentro hacia afuera. Eh, el arca del pacto, veamos un poquito qué es el arca del pacto. Hebreo en la Biblia está explicado qué es lo que es. Tras el segundo velo, está hablando del lugar santísimo, de la tercera sala. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contiene el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Entonces, habían tres cosas en el interior de esta arca, o de este baúl, o de este mueble, tres cosas: el maná, la vara de Aarón y las tablas del pacto. Tres cosas adentro de este mueblecito. ¿Ya? Hebreo 9:9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Todos estos son símbolos. ¿Ah? No es que existan, o bueno, sí existen físicamente, pero son símbolos. ¿Ya? Son enseñanzas, son objetos que son tipo figura de algo, de alguien, que nos quiere enseñar algo. ¿Mm? Lo cual es símbolo, dice, para el tiempo presente. Hebreos 9:9. Hebreos 9:23 dice, fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales, ¿ya? Fue pues necesario
que las figuras de las cosas celestiales, es decir, todas estas son figuras de cosas celestiales, de cosas divinas, de Dios mismo, de la naturaleza, del carácter de Dios, cosas que nos enseñan cómo es Dios. ¿Por qué Dios puso eso? Es para enseñarnos a nosotros cómo es Él. El maná algo nos enseña, la vara de Aarón algo nos enseña, las tablas del pacto algo nos enseña de la naturaleza y el carácter de Dios. Hebreos 8:5 dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. ¿Te fijas? Son figura y sombra, todas estas cosas. Todo lo que nosotros vimos son figuras y sombras de lo que nosotros no podemos ver, no podemos entender con nuestra mente humana, pero por medio de estas cosas las podemos entender, las cosas que son superiores, que son trascendentes, las cosas espirituales, a Dios mismo. ¿Mm? De esta forma, son símbolos, son figuras, como dicen, son sombras. ¿Mm? Bien, aquí están las tres cosas que están en este interior, en este baúl. Las tablas de la ley, las mismas tablas que Dios le dio a Moisés, ¿ya? Están dentro de este baúl, no como un recuerdo, sino como una enseñanza. Está el maná, ese maná que comieron ellos todos los días caía maná del cielo, era el alimento que ellos comían durante toda la travesía de 40 años por el desierto. Recuerden ustedes, el desierto, en el desierto no hay árboles, en el desierto no hay agua, en el desierto no hay comida, no hay vegetales. Entonces, Dios los alimentó, Dios los sostuvo, Dios les proveyó comida y agua. ¿Ah? Había una roca que los seguía. Lo dice la Biblia, una roca con agua. Ellos golpeaban la roca y salía agua. Esto es un milagro tremendo. Solo lo hace Dios. Bueno, maná entonces era lo que caía todos los días. Ellos tenían que salir al campo en las mañanas temprano y recoger su maná diario, su comida diaria. Con eso ellos cocinaban, ¿verdad? Lo hacían de distintas maneras y se alimentaban con eso. Lo hacían tostado en la mañana y le echaban mantequilla, se comían como pan tostado. No era pan, ellos tenían que, era una especie de fruto, de masa, que caía con el rocío de la mañana, estaba en el campo, en el desierto. Ellos salían a recogerlo y ellos tenían que tomar la porción que solamente se iban a comer, no podían acumular ni guardar para el otro día, porque es un maná diario. Todos los días iban a tener esa comida. Entonces Dios le dijo que no guardaran para el otro día. Hubieron situaciones, casos por ahí, en que algunos ambiciosamente lo guardaban para el otro día, para que, si en caso de que no cayera, decían ellos, en caso de que no había maná. Pero al otro día ese maná se podría y se convertían en gusanos, se lo comían los gusanos, porque Dios ya le había dicho que era la porción diaria. Todos los días iban a tener un maná nuevo, un maná fresco. ¿Mm? Entonces, eso es lo que está ahí en el arca del pacto, en este baúl, y que está en nuestro espíritu. ¿Ah? Todo esto está en nuestro espíritu, porque el lugar santísimo es nuestro espíritu. Y en nuestro espíritu Dios depositó el arca completo. Y el arca es tipo de Cristo, lo vamos a ver después más detalle, pero ahora nos estamos conociendo a nosotros. Y la vara de Aarón también está ahí. La vara de Aarón, ¿qué es la vara de Aarón? La vara de Aarón era el bastón que tenía, ¿cierto? El bastón que tenía Aarón. Ellos tenían una vara como bastón, eh, como, ¿cómo se llama esto? Los que tienen los reyes, los palitos estos, ya se me olvidó a mí. Bueno, eh, bueno, Aarón como autoridad también tenía este bastón, eh, tiene un nombre, eso no recuerdo, la vara de Aarón. Entonces, esa vara, Dios le dijo, guarda en este baúl, en este cofre, o perdón, en este arca, estas tres cosas, las tablas de la ley, una muestra de maná dentro de un pocillo, un pote, y la vara de Aarón que se convirtió en un árbol, que dio semilla, que dio hojas, que dio fruto. Lo vemos ahí, esa historia está en el libro de Números. Una porción de esa vara está allí reverdecida, ya no seca, se reverdeció, nunca se secó. Eso es un milagro. El maná nunca se pudrió, porque ese que guardaron acá, porque si cuando ellos, como te dije, guardaban el maná en sus carpas, al otro día se amanecía podrido, pero aquí no, es un milagro. Las tablas de la ley están intactas.
¿Ok? Pero todo eso es una enseñanza. Ok, vamos a conocer entonces nuestro espíritu. Si es que nos damos tiempo ahora, 10 días. Aquí terminamos solamente con esto, con el título, lo vamos a estudiar después. Entonces, en el espíritu humano hay tres cosas, así como en el alma hay tres virtudes, tres elementos, ¿verdad? También en el espíritu humano hay tres cosas, ¿ya? Primero, ¿qué es el espíritu? Para poder explicar eso, es la facultad de relacionarnos con Dios. Yo les dije a ustedes eso, que la única manera que Dios se relaciona con nosotros es por medio de nuestro espíritu, constituido de tres cosas: conciencia, comunión, intuición. La conciencia es más conocida, ¿ah? La intuición también, ¿ah? La conciencia, ¿verdad? Es ese sentimiento de saber qué es malo y qué es bueno. Todo ser humano tiene conciencia de saber que lo que está haciendo es bueno o es malo, porque en su interior hay algo que le dice, no lo hagas. O en su interior ellos saben que no lo deben hacer, pero lo hacen. Esa es la conciencia. Todo ser humano. Estamos conociendo nuestro espíritu, ¿se fija? Está la intuición antes de la comunión. La intuición, también esa percepción, esa capacidad que tenemos nosotros de percibir, me huele aquí algo malo, aquí hay algo malo, aquí hay algo que no está bien. Esa es la intuición. Estoy instituyendo algo acá. ¿Se fijan? Eso está en nuestro espíritu, que es más profundo que el alma. Y está la comunión. ¿Ah? ¿Por qué la comunión? Que está representado, cada uno de estos elementos está representado, la conciencia está representada en las tablas de la ley, la comunión está representado en el pan, en el maná, y la intuición en la vara de Aarón. También lo vamos a explicar. Entonces, la comunión, ¿por qué la comunión? Porque yo les dije que es la facultad de relacionarnos con Dios. Dios se relaciona con nuestro espíritu, por eso está el pan, la comunión, que nosotros podemos tener con Dios todos los días. La comunión con Dios cuando oramos, la comunión con Dios cuando leemos la Biblia, la comunión con Dios cuando conversamos. Señor, ayúdame. Señor, bendíceme. Señor, guárdame en este viaje, guárdame en mis salidas, en mis entradas. Esa es la comunión, la capacidad de comunicarnos y hablar con Dios, ¿ah? De darle gracias, en fin. Amén. Ok, quiero dejar hasta aquí, se nos pasó ya la hora, vamos a terminar y lo vamos a continuar la próxima semana.